Hola, en este video vamos a hablar sobre la sociedad colonial, ¿sí? Vamos a hablar de la época colonial, pero nos vamos a centrar exclusivamente en la sociedad y en las clases sociales y un poco pues en la vida cotidiana de este periodo. Lo primero que debemos anotar cuando hablamos de época colonial desde el punto de vista social es que se dio un fuerte mestizaje y que esas relaciones, pues la mayoría pues fue producto de relaciones furtivas, de relaciones secretas. Hay que anotar de que las clases sociales subalternas de este periodo, me refiero aquí por ejemplo a los indígenas, a los mestizos, a los negros, no cumplieron en cierta forma con ese ideal de, de familia, con ese ideal de matrimonio que quería imponer la Iglesia Católica. Hay que tener en cuenta que, bueno, a pesar de que los conquistadores desde un principio pues se opusieron al mestizaje, ¿cierto? Y a la mezcla de estas culturas, ¿cierto? Lo que vamos a ver en la práctica es que se mezclaron, ¿cierto? Pero se mezclaron también sus costumbres, se mezclaron también sus tradiciones, ¿sí? Una de las formas, digamos, de control social, pues, más característico durante esta época fue el honor, ¿cierto? Porque estaba muy relacionado con, digamos, la procedencia de la persona, ¿cierto? Con pertenecer a una familia blanca, de ascendencia hispánica, pero que sobre todo no tuviese ningún tipo de relación con indios o con esclavos. El matrimonio, por ejemplo, en esta época solamente se va a, digamos, a aceptar entre personas de la misma condición social, ¿cierto? El esposo, la familia de la novia debía pagar una dote al futuro esposo, ¿sí? Entonces, el honor se va a convertir, digamos, como en ese etos de jerarquía social durante el periodo colonial, ¿cierto? Es lo que va de pronto a distinguir o a diferenciar una persona decente de una persona de baja procedencia. Quien lo poseía se consideraba decente, quien no, pues era considerada pues una persona baja. Entonces, como parte de ese honor, podemos decir que era un honor que se heredaba, pues incluía el concepto de limpieza de sangre, en donde la mayoría, por ejemplo, de las familias, de las élites, ¿cierto? Debían demostrar, pues como decía en un principio, que no tenían ningún tipo de relación con personas herejes, con moros, digamos, con judíos, en el caso de las colonias, con los indígenas, con los esclavos, ¿cierto? El honor era lo que definía lo que podía ser y lo que no podía ser una persona en esa época, ¿cierto? De eso dependían las oportunidades que podía tener una persona. Por ejemplo, un varón ilegítimo durante el periodo colonial, pues la mayoría de las veces la corona española se oponía a que estos hombres ocuparan cargos públicos o cargos altos en las iglesias. En el caso de las mujeres ilegítimas, bueno, se reducía enormemente el círculo de opciones de matrimonio, pero también se ponía en riesgo, esa ilegitimidad ponía en riesgo el futuro de los hijos, ¿cierto? De estas mujeres. Entonces, el honor marcaba el futuro de estos niños. Los que, digamos, tenían honor eran tratados con respeto. Los que no lo tenían, pues definitivamente pues eran tratados de diferente manera, ¿cierto? Al resto de la sociedad. Por ejemplo, era muy común en la época colonial que los hombres tuviesen relaciones pues con mujeres solteras o viudas, ¿cierto? Y generalmente pues las abandonaban, ya sea pues un abandono emocional, ya sea que se mudaran a otras partes, a veces pues comenzaban una relación con otras mujeres o se casaban con otras mujeres, ¿cierto? Y generalmente pues argumentaban de que las abandonaban porque eran mujeres que no tenían honor. Entonces, también existía el caso de los embarazos públicos, ¿cierto? En donde la mujer se deshonraba de alguna manera y pues comenzaba, cuando salía embarazo, pues comenzaba a presionar a su amante pues para que se casara
obtener un poquito de honor y a la vez pues que no se pusiera en riesgo la legitimidad de sus hijos, ¿cierto? Y pues generalmente pues el hombre se negaba a hacerlo y cuando lo que les decía ahorita, cuando se negaba era porque decía que estas mujeres pues prácticamente les faltaba honor. Entonces el sexo eh, premarital y el embarazo público en cierta forma pues marcaban o eran sinónimo de desgracia, eran sinónimo de deshonra, ¿cierto? Eh, Generalmente pues para la mujer y muy raras veces para el hombre como tal. Ahora bien, estas clases sociales que hemos estado trabajando, pues tenían escasas oportunidades de tomar decisiones propias, ¿cierto? Siempre estaban dependiendo del amo o de esas, o estaban sujetos a esas condiciones laborales impuestas. Muchas de estas relaciones ilícitas interraciales, pues no solamente se llevaban pues, por las pasiones, sino que a veces se buscaba, por ejemplo, la libertad. En el caso de los esclavos, se pensaba de que estar con una pareja de una casta superior, pues iba a mejorar mucho las condiciones de vida, ¿cierto? O incluso se pensaba que con estas relaciones se podía por lo menos tener el nacimiento de un hijo con un color de piel pues mucho más claro. En el caso de los negros, en la Nueva Granada, por ejemplo, la concentración de esclavos era, digamos, bastante desigual. Existían zonas en la Nueva Granada donde la concentración de esclavos era bastante alta, pues como fue Cartagena, Antioquia, Popayán, pues eso es debido también pues a las actividades económicas de estas zonas, en contraste pues con otras zonas como Tunja o como Santa Fe, donde realmente pues la concentración de esclavos pues era realmente pues mínima, ¿sí? Se decía también que en la época colonial eran más los esclavos solteros que los esclavos casados, pues y eso debido en cierta forma a esa misma condición, digamos, de esclavo. Casi siempre pues vivían en lugares apartados, casi siempre vivían en lugares remotos, cerca a las minas, o simplemente pues el amo se mudaba pues y ellos tenían que irse con el amo. Por otro lado, pues mirando un poquito el contexto de la vida cotidiana de esta sociedad colonial, existían otros lugares que eran condenados desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista digamos, de la moral. Me refiero al caso de las chicherías. Recordemos pues que las chichas eran una bebida de maíz fermentada, ¿cierto? Que en la época prehispánica los indígenas pues lo utilizaban para todo lo que tiene que ver con las ceremonias religiosas, ¿cierto? Y pues también era utilizada, digamos, con menor índice de fermentación como una bebida cotidiana, ¿cierto? Para acompañar a las comidas, ¿sí? Era una bebida pues preparada específicamente pues por las mujeres. Las mujeres masticaban y ensalivaban pues esta bebida, ¿cierto? Y comenzó con el tiempo pues a ser más vista por los evangelizadores, por los españoles, pues decían de que la chicha era el origen de todo mal, porque cuando los indígenas la tomaban pues se emborrachaban y perdían pues totalmente la razón. Entonces la chicha era considerada como una fuente de todo, digamos, de todo mal. Pero en el siglo XVIII, cuando ya todas estas razas comienzan a mezclarse, pues comienzan a aparecer nuevas bebidas, como es el caso del guarapo, como es el caso del aguardiente, y con ese mismo fenómeno del mestizaje, pues van haciendo, digamos, ese cultivo de la caña y todo lo que tiene que ver pues con el guarapo. Sin embargo, pues ese puesto de la chicha, ese privilegio de la chicha, no se perdió, ¿sí? Sino que se fue conservando. Es más, se fue extendiendo el negocio de las chicherías y la chicha como tal.
se fue consolidando y se fue fortaleciendo en el sentido de que ya con el pasar de los años ya comenzaba a utilizarse, digamos, más a nivel urbano, más a nivel popular, ya se utilizaba en las fiestas, en los matrimonios, en los bautizos, ¿cierto? Se comenzó también a utilizar, de acuerdo pues a la historia, con usos medicinales. Era utilizado, por ejemplo, la chicha para combatir la diarrea. Se mezclaba la chicha con el cuero del lagarto, se tostaba y se hacía como especie de un polvo, y eso se le daba a la persona pues que tenía diarrea. Pero en general, pues, lo que ocurrió es que todas estas chicherías pues se fueron extendiendo por todo el territorio de la Nueva Granada. Hay que tener en cuenta, bueno, decía al principio, de que eran mal vistas estas chicherías, pues desde diferentes ámbitos, desde la moral, desde la salud pública, desde la higiene. Por ejemplo, desde la moral se decía que eran lugares donde eh, se realizaban actos obscenos, actos inmorales, donde se hacía, digamos, uso popular del cuerpo como tal. Desde la higiene, se argumentaba pues que los dueños de las chicherías desaguaban todos estos residuos que utilizaban en la fermentación a las vías públicas, y pues que eso atentaba contra digamos, contra la salud.